Miguel Borra es presidente del sindicato CESIF. ¿Qué tal está, señor Borra? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy comienza en Granada el congreso de su sindicato. Usted opta a la reelección. Le planteo casi una pregunta express sobre lo cambiante que estamos asistiendo, lo cambiante que es en estos momentos el clima político en este país. ¿Qué impacto tiene, en su opinión, la renuncia del gobierno a presentar presupuestos para este año y postergar las negociaciones para los de 2025? Bueno, pues desde luego la renuncia del gobierno a presentar gobiernos, renuncia a esa herramienta administrativa y económica son los presupuestos a nivel de lo que es función pública. Lo primero que tenemos que ver es la oferta de empleo público con las necesidades de personal que tenemos en nuestras administraciones. Al no estar esa herramienta presupuestaria, pues se va a ver afectada. Se va a ver afectado también el concepto de la tasa de reposición y la subida a los empleados públicos, porque ese 2% sí nos lo van a pagar vía decreto, pero todo esto desde luego paraliza posibles negociaciones. No entendemos cómo unas elecciones de una comunidad autónoma pueden condicionar la vida política y económica del resto del país. Señor Borra, el gobierno ha firmado una actualización del sueldo de funcionarios del 2%. ¿Cuándo va a llegar a las nóminas de los trabajadores públicos esa subida? Parece ser que, según dijo la ministra, pues sería en la nómina del mes de abril. Tengo que señalar que tuvimos que amenazar con hacer movilizaciones porque ellos querían llevarlos a la existencia de presupuestos cuando ya en el 2020 hicimos que nos lo pagaran vía decreto. Entonces es una subida muy exigua, nos va a volver a hacer perder poder adquisitivo que ya hemos perdido un 6% en estos últimos 2 años y que acumulado llevamos más de un 20%, pero en fin, parece que está del 2%, aunque no va a compensar ni siquiera la inflación de este ejercicio 24, será a partir del mes de abril. Pero tal y como están las cosas, ¿cree usted que ha sido, a la larga, una buena decisión desvincular del proyecto de presupuestos esta subida salarial, tal y como está la situación política en España y la complejidad para formar mayorías? Hombre, desde luego que había que desvincularla, porque lo que no tiene ningún sentido es tener esperando a los 2,5 millones de empleados públicos de este país a hacer la subida, vincularlo a que hubiera presupuestos cuando se puede hacer vía decreto, y porque esto viene de un acuerdo plurianual. Es decir, era algo que técnicamente nosotros denunciábamos que se podía hacer y que no había por qué esperar. Estos días la lucha contra la corrupción vuelve a primera línea. Hay funcionarios que están denunciando, hay funcionarios que están haciendo su trabajo, señor Borra. ¿Cree que el trabajo de algunos profesionales puede estar en estas horas de turbopolítica y de mucha polarización en entredicho por parte de algunos políticos? Efectivamente, en el momento que la política entra en esta polarización, pues a todo el mundo nos afecta. Y sí, efectivamente, que hay muchísimos funcionarios que están cumpliendo con su obligación, todos los compañeros trabajadores de la agencia tributaria, los de las distintas inspecciones, que lo único que hacemos es aplicar las normas. Y una de las consecuencias de la politización de la administración, al final, es que lo pagan los ciudadanos y lo pagan los servicios públicos. Esa es una denuncia histórica de CESIF, que es la despolitización de la administración. Los funcionarios somos personal técnico y tenemos que estar al servicio de los ciudadanos, nunca de los partidos políticos. ¿Hay que proteger mejor a los funcionarios en sus funciones de inspección? Yo creo que aplicando las normas tal y como están es suficiente para poder hacerlo, y lo que sí que tendríamos que tener es algún tipo de herramientas que permitieran evitar las presiones políticas cuando se producen investigaciones. ¿Herramientas como cuáles, señor Borra? Bueno, pues a lo mejor podíamos tener algún tipo de sanciones para aquellos políticos que quieran conocer o que conozcan sumarios. Pues estamos viendo estos últimos días como parece que algún político haciendo declaraciones, pues que pudiera tener más información de la que tenemos el resto de los ciudadanos. Y desde luego lo que es importante es que se deje trabajar a todos los compañeros que están trabajando en inspección, a todos los compañeros que pueden estar en estos momentos trabajando a las órdenes judiciales o a las órdenes de alguna de las agencias estatales, pues recabando información. Señor Borra, ¿qué desafío tiene la defensa del servicio público en estos próximos 4 años en el sindicato CESIF? Pues mire, por citar solamente 2, lo primero es la recuperación del poder adquisitivo que hemos perdido desde que el señor Zapatero nos bajó el sueldo en el 2010. Llevamos perdido más de un 20% de poder adquisitivo. Y el segundo es el tema de las plantillas. Un 31% de los empleados públicos de este país está en precario, no tiene una plaza en propiedad, no sabe cuándo ni dónde va a seguir trabajando, y tenemos unas plantillas muy envejecidas. Desde CESIF defendemos que ni un empleado público más de lo necesario, pero ni uno menos de lo imprescindible para prestar el servicio público, y desde luego hay que dar estabilidad a nuestras plantillas. Esta mañana comienza el Congreso Nacional del Sindicato CESIF. Miguel Borra es su presidente. Gracias por estar con nosotros en las mañanas de Radio Nacional de España. Un saludo, buen día. Gracias, buenos días.